Hola niños, buenos días. Papás, buenos días. Nuevamente nos encontramos reunidos la maestra Lucía, la maestra Araceli y su servidor Gabriel. Y pues antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, vamos a ponernos en las manos del Señor con una oración y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos transmitir lo que el Señor quiere para ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y vamos a encomendarnos a María, nuestra Madre, para que nos lleve a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues niños, la semana pasada veíamos algo muy importante sobre la Eucaristía. Recordarán qué parte de la Eucaristía estuvimos revisando. Por ejemplo, sobre los ritos iniciales. ¿Recordarán cuáles son? ¿Qué comprenden los ritos iniciales? Los ritos iniciales son canto de entrada, beso en el altar, la señal de la cruz, el saludo del sacerdote. Enseguida viene el acto penitencial, el canto del ten piedad, el canto de gloria y la oración colecta. Bueno, espero que hayan, en coordinación con sus papás, hayan realizado esta actividad, que la verdad es muy bonita. Y el día de hoy vamos a seguir continuando con esta parte sobre la Eucaristía. Y pues bueno, Araceli, oye Araceli, ¿me puedes facilitar la Biblia? Araceli, estamos en la clase, Araceli. ¿Me puedes tomar un poquito de atención? Bueno niños, como pueden observar, la maestra Araceli no me tomó en cuenta, no me hizo caso, no me escuchó. Niños, ustedes han vivido esta situación donde ustedes requieren que los escuchen, ustedes tienen la necesidad de hablar con alguien y esa persona, como la maestra Araceli, que estábamos pues montando una actuación. ¿Qué pasa en la vida real? ¿Cómo nos sentimos? Que cuando nosotros hablamos y no nos escuchan. ¿O qué pasa cuando hay mucho ruido, hay muchos distractores? Está la televisión, están los videojuegos, está el celular y nos está hablando nuestra mamá, nuestro amigo, el maestro. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos sentimos? Por la verdad yo creo que tristes. Para que haya una comunicación efectiva, es importante tener dos requisitos en cuenta. El primero es el silencio. Hay que tener una postura de silencio ante la persona que nos habla y una escucha atenta, activa, para realmente comprender cuál es el mensaje de la persona que nos está hablando. De tal manera que la persona que se quiere comunicar con nosotros lo hace porque nos quiere, porque nos ama, le importamos a esa persona y quiere transmitirnos algo que sea provechoso para nosotros. ¿Ok? Muy bien, niños. Pues el día de hoy el Señor nos ha mandado en un sobre muy grandote la Biblia, que ahorita vamos a leer, niños. Aquí en esta Biblia la vamos a leer y debe ser leída con mucho respeto. Pero para cuestiones prácticas vamos a utilizar una Biblia más pequeña para poderla leer. Y pongan mucha atención, niños, y es en relación precisamente que Dios nos va a hablar ahorita a través de su palabra.
Esta es lectura tomada de la primera carta de Samuel. El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba acostado Elí en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse, pero el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, acuéstate. Samuel no conocía todavía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó, vete a acostarte y si te llaman, responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y la llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo te escucha. Pues bien, niños, acabamos de leer un pasaje del Antiguo Testamento muy hermoso, muy bonito. ¿De qué trata esta parte que acabamos de leer del Antiguo Testamento? Habla precisamente que está el profeta Elí con su discípulo Samuel, que él todavía no había escuchado y conocía a Dios, y también habla y menciona a Dios. Se hablan tres personajes, Elí, Samuel y Dios. ¿Qué es lo que hizo Samuel para realmente escuchar al Señor? Porque Elí, después de que va Samuel varias veces, pues él no entiende a qué se refiere Samuel, él no entiende. Es una parte de que tenemos que tener todos nuestros sentidos alertas para poder entender. Entonces, cuando Elí se da cuenta que es Dios el que le habla a Samuel, ¿qué actitud toma Samuel? Escucha y responde. Entonces, niños, hoy vamos a revisar en nuestro libro esta actividad sobre los personajes que interactúan de esta parte de la Biblia. Después de que lo hayan contestado, es importante también reflexionar que la Eucaristía que hemos venido revisando en la Santa Misa, cómo Dios nos habla, y nos habla a través de su palabra. En la parte que es la liturgia de la palabra, aparecen tres partes. La primera, que es la primera lectura, que es tomada del Antiguo Testamento. En la Pascua se toma una lectura del Nuevo Testamento. Se habla de un salmo y se habla de una segunda lectura, donde nos habla de las primeras comunidades cristianas. Y posteriormente viene un aleluya, un gloria, una alabanza, alegría, porque va a ser Jesús que también nos va a hablar a través del Evangelio. Y en el Evangelio, que es tomada del Nuevo Testamento, generalmente
Bien lo sabemos, hay 4 evangelios tomados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Que fueron apóstoles y fueron inspirados a través de Dios para que a través de Él se escribiera lo que Él nos quería enseñar, nos quería que se quedara con nosotros, todas esas vivencias, todo lo que hizo Jesús, todo lo que estuvo enseñándole a sus discípulos que nos quiere transmitir. Por eso, niños, regresando a la primera lectura, nos ponemos de pie en una forma de respeto, de silencio, como les decía al principio. Para una muy buena comunicación necesitamos primero el silencio y una escucha activa, que sería la segunda parte. Entonces, primera lectura, el Salmo, segunda lectura y el Evangelio. Y posteriormente viene la parte de la homilía. Durante estas lecturas Jesús es el que nos habla de su palabra, y en la homilía el sacerdote nos explica lo que el Señor, lo que Jesús nos quiere decir a través de su palabra. Posteriormente, terminando la homilía, prosigue el credo, donde nosotros profesamos en lo que creemos en Dios, y posteriormente viene una oración universal, donde nos unimos como iglesia para pedir por todas las intenciones de su iglesia y de todos nosotros. Pues bien, niños, hasta aquí es la parte que vamos a revisar de la liturgia de la palabra, y pues enseguida sigue una de sus maestras para continuar con el tema. Gracias, niños. Buenos días, niños. Continuando con nuestro tema de hoy, que es el tema 32, escuchando tu palabra. Vamos, como habíamos comentado, como nos dijo el maestro Gabriel, vamos a desglosar un poquito lo que es la liturgia de la palabra. Recuerdan que la vez pasada dividimos la misa en diferentes partes, y el día de hoy nos toca ver la liturgia de la palabra. Bien, la palabra de Dios, ¿en dónde la encontramos? La encontramos en la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a escuchar en este momento de la misa. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Como comentaba el maestro Gabriel, debemos de estar atentos, debemos de poner nuestros sentidos totalmente dispuestos para escuchar su palabra, y así nosotros estamos asintiendo a Dios de que queremos escuchar su palabra, y entonces viene en nuestro auxilio el Espíritu Santo. Siempre Dios sale a nuestro encuentro y a ayudarnos. Entonces el Espíritu Santo, al ver nuestra disposición y la disposición de nuestro corazón, entonces viene a ayudarnos y nos da su don del entendimiento, para que entendamos la palabra de Dios. Pues gracias al Espíritu Santo nosotros podemos escuchar con mayor atención y aprender lo que ese día nos quiere decir nuestro Padre, nuestro Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida también. Así es como recuerdan en el tema en el que les hablamos de los discípulos de Maús, de que iba Jesús caminando con los discípulos de Maús, y empezó Jesús a platicarles las Escrituras, a explicarles las Escrituras, porque ellos iban todos tristes. Y entonces lo que pasó con los discípulos de Maús, que ellos empezaron a sentir que su corazón les ardía, porque empezaron a entender el mensaje que les quería transmitir Jesús y que Dios nos dejó, precisamente nos lo dejó escrito aquí en la Biblia. Así nosotros también vamos a empezar a entender. Necesitamos escuchar este mensaje tan importante que nos quiere dar Dios a todos nosotros. Bien, entonces, bueno, con los ritos iniciales que vimos la semana pasada, preparamos nuestro corazón, ¿sí?
Preparamos nuestro corazón, ahora viene el Espíritu Santo y nos va a ayudar. Muy bien, entonces, como comentaba el maestro Gabriel, la liturgia de la palabra comienza con la primera lectura. En la primera lectura, como nos comentaba también el maestro Gabriel, está tomada del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, donde hay muchos libros, Génesis, Deuteronomio, o sea, les estoy diciendo los que van saliendo aquí, ¿verdad? Pero son muchos más. Reyes, Crónicas, Isaías, Jeremías. Todos estos libros nos hablan de la alianza que hizo Dios con su pueblo de Israel antes de la llegada, antes de la venida de Jesús, antes de su nacimiento. Entonces, la primera lectura es tomada del Antiguo Testamento y nos habla de esa alianza con su pueblo. Después de la primera lectura, leemos los Salmos. Los Salmos, mira aquí, dice: todo ser viviente alabará al Señor. Los salmos son alabanzas, peticiones, se le pide a Dios auxilio, son oraciones que se hicieron en el Antiguo Testamento también, o sea, las hizo, se le atribuyen al rey David, pero son oraciones muy hermosas, muy bellas, con las cuales nosotros podemos orar. Y también contestamos a Dios en las oraciones de los salmos. A veces son cantados, porque los salmos son, algunos eran cantos que se le hacían a Dios, o también pueden ser dichos nada más sin cantar. Después de los salmos, entonces viene, si es domingo, si fuera entre semana, solamente es una lectura y los salmos. Pero si es domingo o es una fiesta, una celebración, entonces vendría la segunda lectura. La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, pero nos vamos a ir hasta la parte de la vida de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? En esta parte, esta después se las explico, que en esta parte de las primeras comunidades cristianas empieza con los Hechos de los Apóstoles. Está Hechos de los Apóstoles, cartas a los romanos, cartas que hacían los apóstoles Pedro, Pablo, Santiago, se las hacían a las primeras comunidades. Entonces tenemos aquí carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los gálatas. Miren, por ejemplo, a ver, aquí en esta Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, nos da una pequeña descripción de qué se trata. Dice: el día de Pentecostés, vida de la comunidad y el llamado de Pablo. En esta Biblia nos hace un pequeño resumen con estos dibujos de qué se van a tratar los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes tienen esta Biblia, pueden ir y ver cada carta y al principio van a tener ese pequeño resumen. Está muy interesante. Lo que quiero es, pues, como sacarles la curiosidad para que ustedes vayan y conozcan más las Sagradas Escrituras, su Biblia. Bien, después de la segunda lectura sigue Aleluya, 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 aleluya. Sigue el Evangelio. El Evangelio está tomado del Nuevo Testamento y está tomado, es la vida, bueno, desde su
concepción, desde su nacimiento de Jesús, después su vida, sus obras, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y como les dijo a los apóstoles, vayan y enseñen a todos lo que yo les he enseñado. Entonces es toda la vida de Jesús, todo lo que vino a hacer Jesús por nosotros para salvarnos. El Evangelio está tomado de aquí. Y como nos decía el maestro Gabriel, son los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien. Al terminar de escuchar las lecturas de la palabra de Dios, el sacerdote nos da una explicación para ayudarnos a vivir lo que Dios nos pide. A esto se le llama homilía y la escuchamos muy atentamente también, y el sacerdote nos ayuda a aplicar a nuestra vida todo lo que acabamos de escuchar. Al terminar la homilía, rezamos el domingo, rezamos el credo. Con el credo hacemos una profesión de nuestra fe. Y en nuestra siguiente clase vamos a hablar sobre el credo. Espero que ya se lo hayan aprendido completito, chicos? Porque ese ya, cuando salieron, ya tenían que habérselo sabido todo. Bien. Después del credo, rezamos la oración universal, que es una petición que hacemos todos por todas las necesidades del mundo. Bien, y con esto terminamos ya todas las partes de la liturgia de la palabra. Ahora continuamos con la maestra Celi. Pues bien, niños, continuando con nuestro tema de la Eucaristía, vamos a hacer un pequeño canto. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pues bien, niños, la Iglesia siempre ha venerado las Santas Escrituras y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, así como le tenemos el amor y el respeto por la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, también la debemos de tener por las Santas Escrituras, que es su palabra. Por eso debe de ocupar un lugar muy especial en nosotros y en nuestra casa. Pues bien, niños, continuando, la palabra de Dios es el alimento para el alma. Por eso ponemos este mantel y la Biblia encima, que es el alimento para el alma, para nosotros, que nos lo dejó Dios. Después tenemos estas flores, porque la palabra de Dios es vida. Y este cirio encendido que nos recuerda que la palabra de Dios es vida para nuestra vida. Continuando, niños, vamos a leer una lectura del libro de Santiago, del 1, del 22 al 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos, pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. Esta es palabra de Dios. Bien, niños, ¿qué nos dice esta lectura? ¿De qué nos habla? Pues nos habla de que no nos contentemos nada más con oír la palabra de Dios, sino que la pongamos en práctica. Hay que vivirla, hacer por las demás personas. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pues bien, niños, ahora les voy a hacer 3 preguntitas. La primera es:
¿A quién escuchamos cuando leemos la palabra de Dios? ¿A quién? ¿A quién? A Dios mismo, muy bien. La segunda, ¿por qué podemos olvidar la palabra de Dios? ¿Ustedes por qué creen? Porque no le dedicamos el tiempo suficiente o porque no tenemos fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a descubrir lo que nos dice Dios en su palabra. Y la última pregunta, ¿qué nos ayudaría para no olvidarla? Pues, por ejemplo, podemos tener un misal o las hojitas parroquiales, llevárnosla. Y también, cuando están proclamando la palabra en el amor, pues poner mucha atención y de esta manera, pues se nos va a quedar un poco más grabado lo que nos quiere decir Dios en su palabra. Pues bien, niños, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pues bien, niños, vamos a terminar con la siguiente oración. Gracias, Jesús, por dejarnos tu mensaje, que nos orienta y encamina al Creador, a la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima, niños.